Hoy hemos conocido la vida de un caballero. Nos ha demostrado que a pesar de las oportunidades de la vida, no hay razón para perder la humildad, la sencillez y el buen sentido del humor. Ha destacado en su vida diplomática como representante permanente alterno de México ante el Consejo de Europa. Fue jefe de Cancillería de la Embajada de México en Italia. Fue delegado permanente alterno de México ante varios organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma y jefe de la sección política de la Embajada Azteca en Portugal. Con nosotros en blanco y negro, el embajador de México en Honduras, Víctor Hugo Morales Meléndez. A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Les saluda Carlos Ramos, gracias por acompañarnos en un programa más de En Blanco y Negro, este día con un personaje que desde que llegó a Honduras, presentó sus cartas credenciales, ha mostrado un buen desempeño en esa parte diplomática. Me refiero al embajador de México en Honduras, al señor Víctor Hugo, quien nos acompaña esta noche en Blanco y Negro. Buenas, ¿cómo está, señor embajador? Carlos? Muy buenos días. Tome asiento. ¿Cuánto tiempo tiene de estar en Honduras ya representando a México? Pues yo creo que ya es bastante como para saber que conozco Honduras, que estoy bien en este país, estoy muy contento. Y llegué el año pasado, en enero, por lo tanto tengo 1 año 9 meses de ser embajador de México aquí en este maravilloso país. Lo hemos visto en muchas actividades, muy solidario, y eso habla muy bien de su desempeño, considerando de que pues, en Honduras, como en otros países de Latinoamérica, sucede el hecho de que el embajador, y se supone que es el que va a andar en los cócteles y que no hace mucha labor, pero usted lo hemos visto, bien representado México, sin duda alguna. Pues los cócteles forman parte de la vida diplomática y de este contexto de cuando la gente habla sobre la labor de los diplomáticos, pero en realidad no representa más allá del 10-5% de la labor que nosotros realizamos como diplomáticos a lo largo de toda nuestra carrera, y efectuamos un gran conjunto de cosas, no solo a nivel oficial ante la Presidencia de la República, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también ante el conjunto de ministerios y de otras oficinas gubernamentales. Pero adicionalmente, y dado que somos embajadores ante el país, tenemos pues también el mandato de poder acercarnos a toda la sociedad del país donde estamos acreditados, y en este caso de Honduras. Y por eso a mí me agrada mucho, y creo que es parte de mi responsabilidad y parte de la razón de ser de estar aquí, de poder llevar el nombre de México, la solidaridad de México, a el mayor número posible de eventos y al mayor número posible de organizaciones y de situaciones. Hay ocasiones en las que no podemos, por la vastedad quizá de los sucesos o por las necesidades, pero mientras podamos, sabrán el pueblo hondureño que tiene la mano amiga, la mano extendida de parte de México, de parte de la Embajada de México y sobre todo del embajador que está aquí justamente para decir presente cuando se requiera, para poder contribuir también, pero particularmente para acercar a los dos pueblos, para acercar a los dos países, para que haya un diálogo fluido entre ambos gobiernos. Esa es la labor del embajador, y en ese sentido pues no solo estoy, digamos, en los ámbitos gubernamentales, en Presidencia de la República o estos eventos a los que se refiere, sino que también si me invitan a ir a brigadas médicas, pues he estado en el corazón de Intibucá, por ejemplo, llevando, apoyando en labores médicas, y lo hago con muchísimo gusto. Tenemos un programa maravilloso que se llama Escuelas México, que están en 28 sitios de Honduras, a las que apoyamos directamente para que haya una mejor situación de enseñanza, y también sin
tengo que ir a Concepción, Intibocá, o tengo que ir a Morolica, allá en Choluteca, pues voy y estoy en la escuela y veo que se apliquen bien los recursos y que la escuela tenga las condiciones de dignidad y sobre todo de capacidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que, en efecto, hacemos muchas cosas, estamos muy atentos. Ahora los chicos de esta maravillosa asociación, un proyecto internacional que se llama Techo, también nos están buscando para ver de qué manera podemos contribuir con ellos para facilitarles una muy bonita labor, para facilitarles también un mayor acercamiento con algunas aldeas o con algunas agrupaciones. Y bueno, si México puede contribuir en algo, pues lo vamos a hacer. Así que estamos nosotros canalizando nuestra energía, nuestra ayuda, nuestro aporte para hacer de Honduras una nación mejor, para hacer de Honduras un gran país que se lo merece, que tiene toda la capacidad para poder ir desarrollándose de una manera más veloz y que tengan y que sepan además que tienen la mano amiga de la sociedad internacional, pero también es cierto de un país tan cercano y tan afín como es México. Señor embajador, ciertamente la carrera diplomática o toda actividad de la vida realmente es por vocación. ¿Usted desde muy chico tenía esa vocación de servicio? Pues mire, en realidad a veces son de esas cosas que uno no cuenta y que a veces queda uno guardado porque quizás tampoco percibe uno personalmente en qué momento toma uno una decisión. Pero esto más o menos yo lo tengo presente porque desde pequeño siempre me gustaron dos materias esencialmente: geografía e historia. Eran las cosas que más me gustaban en la escuela. Y poco a poco me fui dando cuenta que había cosas en las que yo nunca quería trabajar. Una de ellas, y lo lamento mucho, pero era ver sangre. O sea, a mí no me es posible ver sangre y seguir ecuánime, ¿no? Entonces yo dije, doctor no puedo ser. De las matemáticas me defiendo bastante bien, pero dije, no va a ser esta mi profesión, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con medicina y con ingeniería, las descarto. Y entonces se acotó bastante, digamos, mi universo de qué cosas por hacer, y siempre pensé que podía yo ser geógrafo, pero también era una carrera que me parecía, digamos, poco alentadora para mí de las cosas que yo quería hacer. Y la historia me encantaba, pero también dije, eso de ser historiador seguramente no será muy reconfortante al final de la vida. Y un buen día, estando en lo que nosotros llamamos preparatoria, es decir, ciclo de 9º a 12º, presentaron dos acontecimientos. Estando en Cuautla, en el estado de Morelos, que es donde... ¿Usted es oriundo de Morelos? Así es, del estado de Morelos. En este nivel bachillerato y en una escuela además de provincia muy alejada, pero con un director, Francisco León, por cierto, que se llamaba, muy activo y muy decidido a hacer grande la escuela, invitó en alguna ocasión al embajador de Japón a esta escuela a presentar lo que representa Japón, lo que es Japón. Hicieron una pequeña, porque la escuela era pequeña, una pequeña exposición de fotografías de Japón y algunas otras cosas, y él mismo hizo la presentación, y posteriormente de otro país que ahora no recuerdo, fue el agregado cultural. Y entonces pensé que era algo muy alentador, que uno pudiera andar por el mundo dando a conocer lo que es el país de uno mismo, y dando a conocer sus fortalezas, dando a conocer su historia y dando a conocer su ubicación geográfica y lo que es y lo que representa y las cosas que podemos ser. Entonces ahí me quedé con la idea de que eso de ser diplomático podría ser una cosa muy positiva. Y yo estaba estudiando el bachillerato en contabilidad. O sea, yo de origen soy técnico en contabilidad y ahí en el bachillerato lo estudiaba, pero tampoco es que era algo muy gratificante para mí, pero ahí mismo se presentó esta oportunidad. Y después, viendo ya casi entrando o saliendo del bachillerato y decidiendo qué tenía yo que hacer de mi vida,
Lo más cómodo era ser contador porque tenía yo las bases de técnico en contabilidad, o ser administrador porque las universidades cercanas lo permitían y facilitaban la oferta de esta carrera, pero decidí pedirle a un amigo que tenía contactos en la biblioteca de la Universidad Nacional que me diera el currículum de todas las carreras que ahí se ofrecían, y ahí descubrí que existía una carrera que se llamaba Relaciones Internacionales. Estaban los objetivos, la capacidad que deberían tener las personas que querían cursarlo y los ámbitos de trabajo. Y cuando leí yo dije, creo que esto es lo que quiero hacer, entre otras razones porque incluía mucho historia e incluía mucho geografía. Yo dije, es lo que me gusta y en un ámbito un poco diferente, me parecía más práctico. Y entonces en ese momento decidí que tenía yo que estudiar Relaciones Internacionales, que podría ser algo divertido, que podía ser algo también reconfortante como estudio, y lo fue, la verdad, 4 años maravillosos de estar estudiando Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional, de donde soy egresado. Fueron grandes momentos, pero conforme pasaba la carrera, uno decía, caramba, esta es una bella carrera para estudiar, pero seguramente muy difícil para encontrar trabajo, y era complicado, y ahí uno es cuando se empieza a preguntar, ¿realmente elegí bien la carrera o debía haber elegido administración, que siempre habrá trabajo, o contabilidad, que siempre habrá un campo laboral cercano a uno incluso para poder hacerlo? Y en cambio uno dice, bueno, y después de la universidad, ¿a qué me dedico? Pero por fortuna también, terminando la carrera, prácticamente terminando a los 3 meses de haber concluido, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sacó una convocatoria para un concurso público de oposición para ingresar al servicio exterior de carrera. Soy diplomático de carrera y pues bueno, un poco con las bases que tenía, preparándome un poco más, a la mitad de la carrera tuve la buena ocurrencia de estudiar una segunda carrera, en este caso de administración, porque dije, tampoco me voy a quedar sin trabajo, pero la vinculé mucho, dado el plan de trabajo que existía, y estoy hablando de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, lo vinculé mucho a las materias que me servían para mi principal carrera, es decir, historia, teoría de la ciencia política, mucho de redacción, mucho de buena lectura, mucho de fortalecer el español como un proceso de expresarse uno mismo. Y entonces, al final, cuando me presento al examen de ingreso al servicio exterior, pues digo, por fortuna, inmediatamente, porque muchos colegas hacen 2, 3 intentos para poder ingresar, de inmediato fui aceptado a ingresar a la Academia Diplomática de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y pues bueno, entonces ahí de inmediato, digamos, esta vocación que salió justo terminando el bachillerato se hizo realidad, y pude con mucho orgullo entrar a formar parte de los cuadros permanentes del Servicio Exterior mexicano. ¿Qué recuerda de su México en aquel entonces? Bueno, yo viví en un México muy complicado, si ponemos el contexto en el que estoy hablando de la década de los 80, para los que vean que tengo una cierta edad, digamos, mi juventud transcurre en la década de los 80, y es un momento muy complicado no solo para México, para toda América Latina. Es la década perdida de toda América Latina, en la que muchos de nuestros países realmente tenían inflaciones altísimas. Algunos del Cono Sur tenían inflaciones que se denotaban en miles, o sea, de 1000%, y en México llegamos a 150% de inflación en la década de los 80, que es altísimo, que es incontrolable, y esto se reflejaba pues en la vida normal y cotidiana de la gente, ¿no? Y con una baja de empleos, un México empezado muy fuerte en la década de los 80 por el tema del petróleo, y al final tratándose de retraer para poder estabilizar su economía. Así que fueron momentos muy complicados, muy difícil, de un México que se sabía en bonanza al inicio de los 80 y que después estaba en una situación realmente muy complicada, y esto generaba también una situación de incertidumbre
incertidumbre en términos de qué va a comer la gente, de cómo se va a comportar la gente en un ambiente de alta inflación, de poca productividad y de baja de empleos. Y eso, pues bueno, me pasó justamente terminado, porque yo dije, en esta situación del México actual y yo con una carrera que se llama Relaciones Internacionales, seguramente las cosas no son fáciles. Pero debo decirlo que no lo fueron realmente mucho ímpetu, mucha seriedad en el estudio, y esto es bueno para la juventud, que vea que si uno estudia concienzudamente, si uno pone mucho empeño en el estudio, si uno se prepara bien, siempre habrá puertas que se puedan abrir. Y en ese sentido, pues me pasó de que, repito, no fue fácil, pero en términos viéndolo a distancia, realmente fue muy sencillo presentarme un examen de oposición y pasarlo de una manera extraordinaria, y yo feliz. Y desde entonces, salvo alguna pequeña interrupción que hice ahí de 5 años, estoy como diplomático de carrera. ¿Cuántos países le ha tocado estar sirviendo? Este es el cuarto. Primero me mandaron a Portugal. Ya tenía yo 5 años trabajando en la Cancillería mexicana en aspectos de administración. Siempre me siguió un poco el tema administrativo a mí, administración de recursos humanos, es decir, en la Dirección General de Servicio Exterior, donde se ven los traslados, los ascensos, todo esto que tiene que ver con administración de personal, con, digamos, la diferencia que el personal no está donde uno está, sino que está disgregado en todo el mundo. Y después de ahí, por fortuna me preguntaron, porque estaba yo en ese lugar, y mi jefe me pregunta, ¿a dónde te quieres ir? Y me dio así como que el mundo está abierto a donde tú gustes, y eso se refería de que si quería yo ir a París, me mandaban a París, si quería yo ir a Nueva York, me mandaban a Nueva York. Me parecía que me daban esa enorme posibilidad, y yo elegí Portugal. Mi jefe se quedó un poco asombrado de por qué había yo elegido ese país, pero estaba yo convencido que podía ser un buen destino para empezar una carrera diplomática afuera, porque ya tenía 5 años en México, ya era primer secretario, por cierto, había podido ascender, y me fui a Lisboa, donde viví maravillosamente, la recuerdo de una manera extraordinaria, donde comprendí qué era realmente el trabajo diplomático, qué era representar a México en el extranjero, y qué era sobre todo enfrentarse a una sociedad diferente a la de uno mismo, una sociedad también con actividades, con costumbres, incluso un país con clima diferente a lo que uno está acostumbrado, en fin, un conjunto de cosas, pero la verdad la viví muy bien, tengo los mejores recuerdos de Lisboa, de Portugal en general, y ahí estuve escasamente 2 años, porque mi jefe se regresó a México, que no era embajador de carrera, y me ofreció que yo lo acompañara en una aventura política que duró durante 5 años, y yo encantado también de regresar a México. Así que mi primera experiencia diplomática como tal fue muy veloz y muy fugaz, y regresé a México muy bien, porque además trabajé en la Secretaría de Agricultura, lo que me permitió ver desde una óptica diferente lo que es México, verlo también de una manera más amplia, porque me permitía viajar por muchas partes de México y estar atento a las necesidades, sobre todo de un sector que siempre está desfavorecido, como es el México rural, y entonces eso me dio un feeling muy diferente a lo que era el país, a lo que teníamos que hacer, a las cosas que podíamos nosotros ayudar, a que el diplomático no es el que se sube en una torre de marfil y está dictando ahí los avatares o los destinos de la vida de las relaciones internacionales, sino que también es una persona que debe ser sensible a las necesidades no solo del país que representa, sino del país en el que está representando. Así que a mí esto también me permite, pues, en todos lados donde voy, poder viajar y poder tratar de entender a las personas comunes, a las personas que están haciendo su vida cotidiana en diferentes ámbitos, y viajar es muy relevante al interior del país donde uno está, porque le permite tener esta sensibilidad y ese sabor y ese conocimiento de lo que hacen
las personas. Así que sí, regresé a México estando en agricultura, me permitió justamente esta posibilidad de entender muchísimo mejor a México y de conocer muchas otras áreas de México que no conocía. Y terminando esta aventura política que me hizo pasar incluso por el Ministerio del Interior y después tenía yo que regresar a la carrera diplomática porque soy de carrera y simplemente me habían asignado a estas secretarías de Estado, pues habría también que negociar el regreso. Y por fortuna siempre hay buenos amigos y buenas formas de hacer las cosas, y traía yo algo que pocos tienen en el ámbito de las relaciones internacionales, en el ámbito del cuerpo diplomático. Es un conocimiento del ambiente, del ámbito del tema agrícola. Y un poco con eso me presenté. Yo dije, bueno, pues poca gente en el Servicio Exterior Mexicano puede conocer mejor que yo el tema exclusivamente agrícola. Según serán expertos y mucho mejores que yo en otros muchos temas. Pero dado que yo había trabajado en el Ministerio de Agricultura, me permitía tener un mayor conocimiento que muchos otros de mis colegas. Y entonces les planteé, les digo, pues si tengo esto, no desaprovechen la experiencia que traigo de fuera del Servicio Exterior y mándenme a nuestra delegación en Roma, que se encarga de los asuntos de FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que tiene además otros dos componentes ahí en Roma, que es el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Entonces, muy sabios mis jefes en la Cancillería dijeron, pues sí, lo mejor es mandarlo a que siga en este ámbito y que aporte su experiencia en materia agrícola representando a México como segundo, era yo consejero en ese momento, en las organizaciones vinculadas al eje de la agricultura en Naciones Unidas con sede en Roma. Así que después de ahí me fui a Roma y estuve representando a México en la FAO, en el FIDA, en el PMA, por bastante tiempo, unos 4 años y medio, atendiendo pues las cuestiones que vinculan a México con estos ámbitos tan relevantes para México. México sigue teniendo el 25% de su población en el ámbito rural, y eso es muy, muy importante. Claro que hay una aportación muy baja y cada vez menor, de un 5% del Producto Interno Bruto mexicano se genera en el sector agrícola, pero siempre será muy relevante y es incluso parte de donde se origina buena parte de la identidad nacional de México. Así que por muchas razones este ámbito me gustó, es muy interesante y me permitió dar el salto nuevamente al continente europeo y estar en Italia. Perdón, señora, 4 años estuvo en Roma. No, estuve 7 en realidad. Lo que pasa es que ese es de las buenas cosas que pasan. Estuve unos 4 años y medio ahí, y entonces ya mi carrera además iba también en ascenso. Ascendí a ministro, que es la antesala de ser embajador, estando en Italia. Y mi jefe me dijo, mira, ya lo que tenías que hacer en los ámbitos multilateral del tema agrícola ya está hecho. Mejor ayúdame ahora a llevar la embajada bilateral con el gobierno de Italia, que en realidad para México es una sola misión. Llevamos las relaciones con Italia y llevamos las relaciones con los organismos internacionales agrícolas. Así que no era nada extraño, era cambiar de una oficina. De hecho, me quedé en la misma oficina, o sí me cambié de oficina, pero eran 3 metros de diferencia de una a otra, y en ese sentido me hicieron nosotros lo llamamos jefe de Cancillería, que en realidad en algunos otros ámbitos le llaman el jefe de misión adjunto, y entonces me dediqué 2 años y medio más o menos a hacer el segundo de la embajada en Italia. Ya para entonces hablaba yo italiano, había yo hecho alguna especialidad también ahí en estudios europeos, lo cual fue muy importante, y después me dediqué a hacer la maestría en la Universidad La Sapienza de Roma sobre geopolítica y seguridad global.
Y pues bueno, dedicado a la cuestión bilateral, y en consecuencia acumulé la maravillosa cantidad de 7 años viviendo en Roma, lo cual además me permitió atender muchísimas cosas de cerca. Buena parte de los últimos años de Juan Pablo II, por ejemplo, yo los viví en Roma, claro. Estuve cerca de él, y también en la transición con Benedicto XVI, claro. También ahí me tocó a mí el momento en el que él es finalmente convertido en papa. Así que también fueron años muy, muy extraordinarios de acercamiento justamente al Vaticano y de acercamiento a las labores que hace la Iglesia, pero desde el punto de vista externo, porque además México tiene, como lo tiene Honduras, una embajada especial para los temas de la Santa Sede, que entonces ellos se dedican ya más de cerca a este tema, pero siempre me permitió estar, por ejemplo, en el Coliseo de Roma, en el Via Crucis de Juan Pablo II. Me tocó el último que él realmente pudo hacer ahí, y aquel que hizo también desde sus aposentos. Entonces realmente fueron momentos muy, muy extraordinarios estando en Roma. Claro, no cabe duda, señor embajador, que tiene tanto que contarnos, pero tenemos que ir a una pausa comercial y continuamos conversando con el embajador de México en Honduras, el señor Víctor Hugo Morales, quien nos cuenta su historia en blanco y negro. Ya volvemos. Ya volvemos con En Blanco y Negro.